Bueno, pues buenas tardes a todos, queridos papás, mamás del Instituto Hispano-Inglés. Por ahí hay algunos directores de otras escuelas que los invité a oír la plática. Maestros, coordinadores, buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos, aunque sea por este medio a distancia. Las pláticas me encanta darlas de manera presencial, pero de alguna manera, pues bueno, gracias a la tecnología nos podemos conectar de mejor manera y pues bueno, les agradezco muchísimo que estén aquí y pues el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema que nos interesa mucho a todos los que tenemos hijos en la escuela, en edad escolar, a los directores, a las autoridades y más que nada decidí dar este tema porque tenemos muchas confusiones en muchos conceptos que es importante tenerlos claros para tener un mejor actuar. Dependiendo de cada situación, si tenemos claro el concepto y lo que está sucediendo, vamos a tener mejores herramientas para la resolución de estos conflictos. Entonces, la plática se llama Sana Convivencia Escolar. Les quiero decir que en esta ocasión vamos a tener los comentarios cerrados durante la plática y los vamos a abrir al final de la plática. Lo que hemos notado en el colegio, ya con tantas pláticas que hemos dado en línea, es que, de hecho, hay varios papás que me lo han comentado, dicen que se distraen mucho con los comentarios y que no le prestan atención a la plática o están preocupados en estar escribiendo algún comentario y ya se les fueron a lo mejor 3 diapositivas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a permanecer con los comentarios cerrados y una vez que termine la plática los vamos a abrir para que pregunten algunas cosas, para que feliciten la plática si es que les gustó. Si son asuntos ya complicados los que están preguntando, pues no los voy a poder responder por este medio, pero tengan la seguridad de que me los llevo de tarea y los voy a responder en el colegio o vía WhatsApp. Si tenemos por ahí algún padre de familia, algún director que no pertenece a la comunidad del hispano-inglés, me deja por favor en los comentarios su teléfono o su WhatsApp y yo me comunicaré posteriormente por si puedo yo orientar en alguna situación al respecto. Entonces, bueno, pues ya son las 6:05, por respeto a los puntuales vamos a empezar. Esta plática está diseñada para 50-55 minutos máximo y vendrán posteriormente 5 o 10 minutos para preguntas y respuestas. Recuerden, para todos los papás del colegio, esta plática forma parte del programa de escuela para padres y posteriormente vamos a pasar a los salones vía también Zoom o en algunas secciones ya vienen de haber estado en los salones y haber visto asuntos académicos con las maestras. Entonces, esta plática pues forma parte del programa de escuela para padres. Este programa lo he ido modificando y lo hemos ido adaptando a las necesidades que se nos han estado presentando. Con la pandemia y pues con la evolución de la educación, nos estamos enfrentando a otro tipo de situaciones que es necesario atenderlas teniendo herramientas y pues sí, sabiendo de lo que estamos hablando. Entonces, el programa lo hemos ido modificando. Esta plática nunca la había dado, pero creo que es importante y por eso ya va a formar parte del nuevo programa. Bueno, vamos a empezar. La plática se llama Sana Convivencia Escolar. ¿Por qué es importante que los niños tengan una sana convivencia en la escuela? Y vamos a ver qué entendemos por sana convivencia. Porque gracias a la convivencia, valga el pleonasmo, entre los compañeros, con los maestros, en toda la comunidad educativa, podemos atender y desarrollar muchas habilidades en nuestros hijos, en nuestros alumnos. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos al promover una sana convivencia escolar?
Pues más que nada, se los tengo ahí en el cuadrito, la promoción y desarrollo de habilidades socioemocionales. Como ustedes saben, el saber desarrollar y gestionar emociones, el sabernos comunicar, el sabernos relacionar, es uno de los aspectos que nos va a casi asegurar el éxito en la vida. Dependiendo de la calidad de nuestras relaciones, va a ser la calidad de nuestra vida. La psicología positiva lo ha dicho en un acróstico que se llama PERMA, son los 5 aspectos que determinan el grado de felicidad en una persona, y la R son nuestras relaciones interpersonales. Es importante entonces aprender, el hombre es un ser gregario, vivimos en comunidad, aprender a tener una sana convivencia. Entonces, ¿cuáles serían esas habilidades socioemocionales? Se las estoy mencionando aquí en la diapositiva. Primero, atención formativa a los conflictos interpersonales. Vamos a ver más adelante lo que es un conflicto y todo lo que conlleva. Entonces, una sana convivencia nos va a ayudar a desarrollar esto, una atención formativa a conflictos interpersonales, un diálogo asertivo para la construcción de acuerdos, desarrollo de competencias para la vida, que vamos a verlo más adelante, y fomentar una cultura para la paz. Todo esto lo vamos a aprender en el contexto de una sana convivencia, ya sea en la familia, en este caso lo vamos a aterrizar en las escuelas. Bueno, lo primero que tenemos que entender, papás, mamás, es que lo que es la diferencia entre conflicto y violencia, para después entender lo que es el bullying. En este momento les puedo decir, tenemos mucha confusión en los conceptos, de tal manera que para los papás en general todo es bullying, y es importante que hagamos esta distinción porque dependiendo de cada situación es el abordaje que tendríamos que hacer. Entonces vamos a empezar por aclarar ciertos conceptos. Primero, ¿cuál es la diferencia entre conflicto y violencia? El bullying, se los estoy adelantando, es un tipo de violencia. No toda la violencia es bullying, pero el bullying es un tipo de violencia. Ahorita les voy a decir las características del bullying. Es una violencia con ciertas características. Si no se presentan estas características, entonces es otro tipo de violencia. El bullying tiene unas características. La traducción de bullying es acoso escolar. Lo vamos a ver en un momento. Vamos a empezar por ver lo que es un conflicto, lo que son los conflictos. Se los voy a leer tal y como lo tengo en la diapositiva. Conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo. Esto es por diversidad de ideas, de valores, de intereses, de aspiraciones, de deseos o de necesidades. Son normales, eso se los puse con negrita y en mayúscula. Los conflictos, papás, mamás, querida comunidad, son normales entre las personas y son tan diversos como personas existen en el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que por el simple hecho de ser personas, somos cada persona. ¿Cuál es la definición de persona según Aristóteles? Es un ser único e irrepetible. Entonces, el concepto de las almas gemelas y todas esas cosas son mitos. No hay una persona igual a otra. Entonces, siempre que haya
interacción de personas, tarde o temprano van a surgir conflictos y los conflictos tienen una parte positiva. Cuando en las relaciones no hay conflictos, nos tenemos que preocupar porque es una relación muerta. Yo tenía una amiga, directora precisamente de un colegio, y un día platicando con ella me decía, ella se estaba separando del esposo, divorciando, y ella me decía, no me explico qué pasó. Éramos un matrimonio perfecto, jamás discutíamos, nunca tuvimos desacuerdos, éramos muy unidos, no sé qué pasó. Y yo le dije, ¿sabes qué, amiga? Ese fue el problema. Cuando en la interacción entre dos personas no hay conflictos, es una relación muerta. No es una relación viva, es una relación muerta. Lo que pasa es que hay que aprender a gestionar los conflictos. Entonces, primer concepto importantísimo, siempre que haya interacción tarde o temprano. Hay personas con las que tenemos más química, personas con las que tenemos menos química, personas que nos caen mejor, personas con las que tenemos una manera de ver la vida más similar, pero nunca será igual. Somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, tarde que temprano, sobre todo en interacciones de largo plazo, en interacciones profundas, van a surgir los conflictos. Los conflictos son normales y son parte de una relación viva. Entonces, es lo primero que tenemos que aclarar. Bueno, el conflicto, papás, mamás, comunidad, tiene una parte positiva, que entonces es importante que sepamos cuáles son las partes positivas de los conflictos para entonces saber hasta dónde vamos a intervenir con nuestros hijos, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde es sano. Vamos a ver primero entonces cuál es esta visión positiva del conflicto. Primero, gracias al conflicto podemos desarrollar habilidades de sana convivencia, como es aprender a comunicarnos, aprender a escuchar, una escucha activa, a no estar interrumpiendo, aprender a comunicarnos de una forma no violenta. En una plática que les di sobre las características de una buena comunicación, les explicaba lo que es la comunicación no violenta. Podemos desarrollar la empatía gracias a los conflictos. Si nosotros no tuviéramos estos conflictos, no tuviéramos la oportunidad de desarrollar estas habilidades, sabernos comunicar, saber escuchar, tratar de entender tu punto de vista. Segundo punto positivo del conflicto. Gracias a los conflictos podemos aprender a analizarlos desde su raíz y desde su contexto. Esta habilidad, papás, es súper importante. Les puedo decir, yo que tengo 32 años al frente del colegio, que esta habilidad es muy escasa. Generalmente la tendencia que tenemos es analizar el problema aislado. Cuando se nos presenta un problema, estamos analizando el problema y no analizamos desde en dónde se está dando y cuál fue la raíz del problema. Los problemas hay que analizarlos con su historia y en su contexto. No es lo mismo una situación que se da con un adolescente que una situación que se da con un niño. No es lo mismo un conflicto que tiene ya mucho tiempo dándose. Entonces, esta capacidad de analizar los conflictos, los problemas desde su raíz y en su contexto es sumamente importante, porque en la medida que como papás desarrollemos esta habilidad y se las enseñemos a nuestros hijos, vamos a resolver mejor los conflictos que se nos vayan presentando a lo largo de la vida. No se trata de coger el problema y buscarle una solución parcial.
hay que analizarlo en todo un contexto. Y esto lo vamos aprendiendo y lo vamos desarrollando en la medida que nos vamos enfrentando con conflictos. Yo les puedo decir, cuando empecé con el colegio, que pues, estaba yo muy verde en la dirección y muchas de las cosas, como las resuelvo hoy, como las abordo, pues yo en mi inexperiencia no sabía hacerlo. Poco a poco, conforme te vas enfrentando con conflictos y los vas analizando y los vas estudiando, pues empiezas a desarrollar esas habilidades, pero todo esto es gracias al conflicto. ¿Qué otras ventajas nos dan los conflictos? Pues nos ayuda a visualizar los problemas de manera objetiva. Un conflicto bien gestionado nos ayuda a meter la cabeza, la parte racional, y no nada más dejarnos llevar por la parte emocional. Se nos presenta un conflicto y yo me pongo nerviosa y grito y ofendo, y un conflicto poco a poco nos va ayudando, gracias a los conflictos, a gestionar nuestras emociones. Y gestionar emociones significa meter también la parte racional, tener un control emocional y saberlos analizar de una manera objetiva, sin tomar partidos, tratando de ser imparcial, con mucha calma. Nos sentamos, analizamos los hechos, que más adelante les voy a platicar un poquito de lo que es el protocolo escolar. Siempre nos piden hacer un análisis de hechos. Hay que analizar con mucha objetividad los hechos, hay que analizar lo que venía sucediendo, la historia, el contexto, etcétera. Entonces, gracias al conflicto, vamos desarrollando todas estas habilidades socioemocionales que hay que enseñárselas a nuestros hijos. También gracias al conflicto encontramos soluciones creativas. Cuando nos enfrentamos con problemas es cuando nos sale la creatividad. Como dicen, pues esto no se me había ocurrido hacerlo antes, yo estaba en mi zona de confort y pues con esta situación que se me presentó difícil, una quiebra en un negocio, se rompió el negocio, se rompió la sociedad que había con los participantes y me tuve que poner a vender otra cosa, o ya mi producto era obsoleto, o tengo tal problema con un hijo, y una manera creativa de resolver este conflicto, pues nos pusimos a hacer esto, aquello, lo de más allá. Los conflictos nos ayudan también a desarrollar nuestra creatividad, a sacar muchas herramientas que tenemos dormidas, muchas habilidades, y que en un momento de conflicto, pues nos vemos obligados a sacar todas esas herramientas y a encontrar soluciones creativas. Gracias también al conflicto podemos fortalecer el respeto mutuo, respeto a diferentes maneras de pensar, a diferentes maneras de actuar, a diferentes maneras de ver el mundo. Debemos aprender a respetarnos, a saber que cada persona merece ser escuchada, merece ser tratada como persona, y cuando se nos presentan los conflictos es la oportunidad para poner en práctica el respeto, tanto de nosotros para con el otro como el otro para con nosotros, el respeto mutuo. Gracias también al conflicto podemos fortalecer relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces después de un conflicto las personas involucradas se unen más gracias a que se escucharon, gracias a que aclararon malos entendidos, gracias a que encontraron soluciones creativas? Gracias al conflicto, pues se pueden fortalecer las relaciones interpersonales. Gracias también al conflicto podemos desarrollar valores, como por ejemplo la compasión. Hay veces en que, pues bueno, hay que ponernos en los zapatos del otro y entenderlo. Podemos no estar de acuerdo, pero en un acto de compasión, pues decimos, bueno, tal vez si yo estuviera en su lugar haría lo mismo.
te entiendo, te comprendo y pues nos hacemos personas más compasivas, menos de juzgar, personas más empáticas, más humanas, con menos juicios. Creo que una persona que es dura para juzgar es una persona que desarrolla pocas relaciones interpersonales profundas, porque entonces la gente no le cuenta sus cosas porque ya sé que me va a criticar, que me va a dar una bola de consejos, que me va a tontear, que me va a juzgar mal como una persona tonta, entonces mejor no le cuento. Y caemos entonces en actitudes de soberbia, como si nosotros fuéramos mejores, y pues gracias al conflicto podemos desarrollar todas estas habilidades y gracias al conflicto nuestros hijos pueden desarrollar todas estas habilidades, papás, y eso no debemos perderlo de vista. Bueno, muy bien. Vamos ahora a ver lo que es el bullying. Ok. El bullying se los voy a leer y ahorita se los explico. Es la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Entonces, en el bullying hay una relación de poder. Alguien al que se le dice el buleador, el acosador, se pone por encima del acosado, de la víctima. Hay una relación de poder, no es una relación entre iguales. Es una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales, que se repiten. Aquí viene también una de las características del bullying, que se repiten, angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. Son conductas intimidatorias. No se trata de un episodio esporádico. Ok. Bueno, ¿cuáles son las características del bullying? Primero, existe una víctima que es atacada por un abusón o buleador o grupo de buleadores. Entonces hay una víctima y hay un acosador que ejerce poder o varias víctimas con varios acosadores. Puede ser una o varias, pero aquí la primera característica del bullying es que hay una relación de poder de uno sobre el otro, en donde el abusador va a tiene un interés, hay un interés de por medio, adquiere algún beneficio. Luego, hay una desigualdad de poder entre la víctima y su agresor. La víctima es incapaz de defenderse. Vamos a ver más adelantito posibles causas, pero hay una relación de poder. Aquí se ve un niño que está con miedo y con los buleadores encima, que es muy distinto, papás, a un conflicto entre iguales. Es muy distinto, que es donde como papás, si tenemos claro, entonces vamos a tener un mayor abordaje y también nosotros en la escuela teniendo claros estos conceptos. La agresión se da a lo largo del tiempo y es recurrente. No es un episodio esporádico, no es que se dé hoy y no se volvió a dar. Eso no es, ni tampoco es una actitud de un niño sobre otro y que lo hace luego sobre otro y después sobre otro. Son actos de intimidación de un agresor sobre una víctima o varios, pero de manera repetitiva, recurrente y a lo largo del tiempo. Genera en la víctima fracaso escolar, que es a lo que tenemos que estar muy pendientes, fobia a la escuela, alto nivel de ansiedad, descenso de la autoestima e incluso puede haber cuadros depresivos. Ok,
En el conflicto no se dan estas cosas, en el conflicto no hay relaciones de poder y pueden ser eventos que suceden una vez y no se vuelven a repetir. Entonces hay que distinguir si esto es un conflicto o ya es un bullying. Hay que distinguir esto porque el abordaje, les vuelvo a repetir, es muy distinto. El buleador, fíjense lo que les quiero explicar ahorita, generalmente, no en todos los casos, pero estas son investigaciones generales, criterios generales. El buleador suele vivir en un ambiente social, familiar, conflictivo. En su familia hay gritos, sombrerazos, en el que hay escaso control. Hay insultos, ofensas, se avientan la puerta, se avientan cosas, o si no hay eso, se retira el habla durante semanas, o hay insultos, o en fin, hay poco control, por lo que normalmente son sujetos con un alto grado de autonomía. Aprenden a defenderse. Ahora sí que aprenden a la ley del más fuerte en la selva en la que le tocó vivir. Desarrollan muchas habilidades de defensa, de agresión, porque pues, viven en un ambiente hostil generalmente. Mientras que la víctima, todo lo contrario, suele vivir en un ambiente social familiar en el que se presenta el conflicto de forma moderada, y en el que se sobreprotege al sujeto, lo que no permite el desarrollo de su autonomía. Generalmente en su ambiente familiar hay conflictos muy controlados, pocos, y somos papás muy sobreprotectores, que es uno de los riesgos de la sobreprotección. Cuando hay conflictos, es lo que les quiero principalmente explicar en esta plática. Y la siguiente plática que tengamos ya vamos a hablar más sobre el bullying, pero creo que es importante ahorita hablar sobre los conflictos normales a los que se va a enfrentar nuestro hijo en la escuela o en cualquier interacción, con los vecinos, con los primos, con quien sea. Si nosotros distinguimos que son conflictos, entonces los vamos a considerar normales, vamos a intervenir, pero teniendo en cuenta que es importante enseñar al niño, no sobreprotegerlo para que el niño desarrolle las habilidades sociales que ya les platiqué, que aprenda a negociar, que aprenda a escuchar, que aprenda a defender sus puntos de vista, que aprenda a desarrollar su autonomía, que aprenda hasta cierto punto a defenderse, que aprenda todo lo que ya les dije, a valores como la compasión, como todo lo que ya les mencioné. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros como papás tenemos nuestra tendencia, nuestra autoridad educativa es de sobreprotección? Que eso también ya se los expliqué en una de las pláticas de autoridad educativa. Hay 4 estilos de autoridad: el autoritario, el que sobreprotege, el que abandona y el asertivo. También en la plática siguiente que les hable sobre bullying quisiera volver a retomar los estilos de autoridad. Cuando nuestro estilo de autoridad es sobreproteger, entonces, ¿qué vamos a ocasionar? Ok, niños sobreprotegidos. Primero, una falta de autonomía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar interviniendo todo lo que le pasa al niño, que porque al niño ya el primito le dijo no sé qué, ya fue y le dijo a su mamá y la mamá interviene, que porque el compañerito no lo quiere juntar, ya la mamá va, interviene y habla con la mamá y lo reporta en la escuela, que ahorita les voy a poner varios ejemplos de lo que son conflictos y un buen abordaje de los conflictos. Y posteriormente hablaré un poquito sobre el abordaje en el caso del bullying, que esto lo voy a dejar ya con lujo de detalles para poder hablar del ciberbullying, etcétera, en la siguiente plática. Ok, cuando nosotros estamos interviniendo en los conflictos de nuestro hijo y estamos sobreprotegiendo, ¿por qué? Porque no investigamos, no analizamos el problema global.
automáticamente aislamos lo que nuestro hijo nos está diciendo e inmediatamente abordamos sin hacer una investigación de hechos, sin preguntar a la otra parte qué pasó. ¿Por qué? Porque estamos sobreprotegiendo a nuestro hijo. La sobreprotección es una manera en que los papás nos proyectamos. No queremos que nuestro hijo sufra, no queremos que batalle, y entonces encerramos a nuestros hijos en una cápsula de cristal en donde lo primero que vamos a hacer es que no vamos a dejar que desarrolle su autonomía. El niño se va a sentir incapaz de solucionar conflictos. Quiero volver a aclarar, no estoy hablando de bullying. Ya vimos las características del bullying, no estoy hablando de bullying. Conflictos que se dan normales entre compañeros, a la hora de recreo, a la hora de sus juegos, con los primos, etc. Si nosotros estamos interviniendo todo el tiempo en estos conflictos porque creemos que es bullying, entonces lo primero que vamos a generar es una falta de autonomía en nuestros niños. Los niños para todo van a correr con la mamá o con el papá, se van a hacer chiquitos, etcétera. Entonces no vamos a ser niños capaces de enfrentar, no le vamos a desarrollar habilidades para la vida. Luego, también podemos desarrollar en los niños poca responsabilidad. Como el niño corre, le dice a la mamá interviene, entonces el niño no asume la responsabilidad de lo que él hizo. Eso nos pasa muchísimo en la escuela. El niño va y cuenta lo que le hacen, pero no cuenta lo que él hace. Entonces, si nosotros como papás no tenemos un buen abordaje de preguntar a ver qué pasó y realmente investigar para poder poner orden si es que necesitamos intervenir, hay muchos conflictos, papás, que se resuelven entre niños, muchos conflictos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y que hay que dejar que ellos los resuelvan. En otros conflictos tal vez se necesite un mediador, que en el caso de nosotros en la escuela, pues es el DAP, digamos que es el mediador o es el maestro. Si el conflicto surgió dentro del aula, puede ser que se necesite un mediador, pero es un conflicto. Aquí ni hay relaciones de poder, ni hay conductas intimidatorias, simplemente hay un conflicto por diferencia de ideas, de creencias, de deseos, porque son niños. Entonces, ¿qué podemos generar si nosotros estamos interviniendo todo el tiempo? Pues que el niño no asuma las consecuencias de lo que él también hace. A eso se le llama responsabilidad. Permítanme un segundo que me están aquí, marque y marque. Ok. Responsabilidad. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿verdad? Ok. Responsabilidad quiere decir la habilidad de responder. ¿A qué tenemos que responder? Pues a las decisiones que tomamos. Una persona responsable es aquella que asume las consecuencias de lo que hizo, de sus decisiones, sean acertadas o equivocadas. Eso lo hace una persona responsable y hay que educárselos a nuestros hijos. Cuando nosotros los estamos sobreprotegiendo, estamos educándolos en poca responsabilidad, porque entonces el niño se sabe sobreprotegido, va a tomar conductas de victimización en donde todos tienen la culpa, menos él, y lo único que estamos es haciendo un niño poco autónomo y poco responsable. Y por último, esto si se sigue acrecentando, puede llegar a generar ya conductas manipulatorias, en donde el niño ya sabe qué decir, qué ir a contar, qué no decir. El niño va identificando qué le conviene para lograr lo que quiere, para no asumir la responsabilidad del conflicto en el que está metido, se victimiza, manipula y entonces imagínense los niños que estamos educando.
ni hay autonomía, poca responsabilidad, hay mucha victimización, no se resuelven los conflictos, no los enseñamos a ser empáticos, a ponerse en el zapato del otro, no los enseñamos a negociar, no los enseñamos a sacar soluciones creativas, no los enseñamos a tener un análisis del conflicto más global, que esas son habilidades, papás, que se van desarrollando. Pero si ni nosotras las tenemos, ¿cómo se las vamos a educar a nuestros chamacos? Pues es imposible. Entonces creo que, pues bueno, yo mi responsabilidad aquí en la escuela y en la escuela para padres, que a mí me toca darla, es primero como enseñar estos conceptos e incluso desde yo estudiarlos. El problema del bullying es un problema muy actual y multifacético, es tremendo. Entonces tenemos que prepararnos y tener claridad de criterios y pues para ir facilitando, como les dije hace rato, nuestra intervención. Muy bien, ok. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de conflictos. Ya son las 6:40, tengo 10 minutos. Ok, primer ejemplo, no lo invitaron al niño a una fiesta o no lo juntan ciertos niños. Esto, papás, esto no es bullying, esto es un conflicto. Les quiero aclarar también, los conflictos hay que atenderlos para que no se haga bullying, para que no se conviertan en violencia. ¿Cuál es la diferencia entre, se los voy a aclarar ahorita, entre bullying y otros tipos de violencia, como es, por ejemplo, la violencia en el noviazgo o la violencia verbal o un acoso sexual, una violencia sexual? ¿Cuál es la diferencia? En el bullying, que hay relaciones de poder en donde uno manda al otro, en donde el que manda, ya que ya se los expliqué, saca algún beneficio, no hay vínculos afectivos, ni emocionales, ni legales. Por eso se llama acoso escolar. No hay vínculos. Entonces, ya si en esa violencia, en esa relación de poder, es entre novios, a eso ya no se le llama bullying. Esa es como la diferencia. Lo quiero dejar también muy claro. Por otro lado, algo que no les dije, ¿cuál es la ganancia de la persona que bulea, del buleador? La ganancia puede ser material o puede ser inmaterial. Cuando la ganancia que persigue el buleador es material, es más fácil de detectar. Y cuando es inmaterial es más difícil. La ganancia material puede ser, me tienes que dar dinero, me tienes que hacer mi tarea, me tienes que compartir tu lunch, me tienes que prestar tus zapatos, o etcétera. Esa es ganancia material. Cuando el abusador tiene una ganancia que se puede palpar. Pero también hay ganancias inmateriales. El simple hecho de sentir control de una persona sobre otra, esa sensación de poder, porque me caes mal, porque eres el fresita, porque tienes lo que yo no tengo y te estoy a duro y dale y te estoy acosando y molestando, y la simple sensación de poder, eso es una ganancia inmaterial. Entonces, bueno, vamos ya con los ejemplos. No invitaron a nuestro hijo a una fiesta o no lo juntan ciertos niños. Esto, papás, es un conflicto. Ok, ¿cuál es lo que qué podemos hacer? En el colegio, pues bueno, ustedes saben que contamos con una persona en cada sección que es la que atiende asuntos de niños y padres de familia, que se llama DAP. En este caso, ¿qué hace el DAP? Se habla con los involucrados, les ayudamos a organizar juegos y dentro del aula se pueden hacer trabajo en equipo, se hace trabajo colaborativo para que junten al niño. Se habla con ellos, con los que no quieren juntarse, les hace conciencia, a ver, a ti te gustaría que no te junten, etcétera, y entonces se hacen estrategias para tratar de solucionar o de mejorar cuando menos ese conflicto. Otro ejemplo, se dicen cosas ofensivas, gordo, maleta,
eres una niña fresita, que se dicen cosas. Ok, esto también son conflictos. Recuerden, no hay relaciones de poder, no hay conductas intimidatorias. Son conflictos normales entre los niños. ¿Qué se hace? Hay que fomentar tanto en casa como en el colegio el respeto. No le pongas apodos, no se valen aquí los apodos. Fomentar la tolerancia. A ver, pues aunque no te caiga muy bien, trata de juntarte, etcétera. Y se informa. El caso de nosotros, informamos solo a los padres cuando se aumenta la gravedad, papás. Lo mismo ustedes con nosotros, porque este tipo de situaciones pudieran convertirse ya en bullying si es que están sobre un niño, sobre un niño, sobre un niño. Entonces, que ya tenga las características de bullying, nos lo informan si se aumenta la gravedad. Mientras no se aumente, debemos dejar que los niños resuelvan. Tal vez necesitamos la ayuda de un mediador, el maestro, el director, el DAP, pero siguen siendo conflictos. Otro ejemplo, amigos que dejan de juntarlo. Luego hay mamás que nos hablan, es que se queja mi hijo de que antes se juntaba con esta bolita y ya no lo quieren juntar, le están haciendo bullying. A ver, esto tampoco es bullying. En este caso hay que fomentar el respeto, papás, pero también hay que entender que los niños van creciendo y que van cambiando de amigos y que también nuestros hijos tienen también la libertad de querer o no juntarse con cierto niño. También fomentamos la tolerancia, fomentamos el respeto, pero tampoco podemos obligarlo a que se junten la bolita que se juntaba antes y entre ellos ya tienen otros amigos, ya tienen otros intereses, ya se metió el niño a jugar fútbol y ya más bien se está juntando con los del fútbol y ya no se quiere juntar con el niño con el que se juntaba antes. Otro ejemplo, situaciones que salen de lo esperado y aceptado socialmente. Por ejemplo, un niño que no comparte o que presume sus cosas, o un niño que huele mal, o un niño que tiene accidentes en su control de esfínteres, que de repente pues, se le sale la popó, por ejemplo, o tiene malos hábitos de higiene como que se come los mocos. Obviamente a ese niño lo van a rechazar, no porque le hagan bullying, porque hay cosas que hace que pues no es socialmente aceptable, porque el niño huele mal, porque el niño se hace pipí o popó, porque el niño se come los mocos o porque el niño pues, tiene conductas insoportables, es muy presumido, por ejemplo. Entonces, a ver, por eso es importante que como papás analicemos los problemas de manera objetiva, porque si queremos que el niño sea aceptado, nosotros tenemos que hacer cambios importantes también. Y no porque haya bullying, no es bullying, simplemente no se quieren juntar con el niño porque el niño presenta características como las que les estoy diciendo. Entonces, tan importante es que por un lado se fomente el respeto, la tolerancia, etcétera, pero por otro lado que también el niño haga cambios importantes en este tipo de cosas, que fomentar el respeto, trabajar para mejorar la situación, porque esto genera conductas de rechazo. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, niños con tendencias homosexuales que son molestados continuamente. Esto, papás, esto es bullying, esto sí es bullying, porque el niño llega un momento, entra a un salón, le empiezan a gritar cosas, le gritan cosas a la hora de recreo, le gritan cosas simplemente porque el niño tiene una condición diferente. Hay niños que tienen condiciones diferentes y que entonces son víctimas de los buleadores por diferencia de ideas, de creencias, por todo lo que ya hemos estado diciendo. Si el niño es molestado continuamente por cierta condición, eso sí es bullying, eso sí es bullying. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, en las primeras etapas, trabajar el respeto, trabajar la tolerancia.
Hay que fomentar acá por parte de la familia una red de apoyo y también por parte de la escuela dentro y fuera de la escuela. Al niño crearle un entorno donde el niño se sienta seguro, su red de apoyo. Y si esto sigue sucediendo, entonces tal vez tengamos que llegar a la aplicación de un protocolo escolar. Incluso el protocolo escolar que tenemos que abrir las escuelas se hace cuando ya hay violencia. Cuando hay violencia, entonces tenemos que abrir un protocolo escolar. ¿En qué significa? ¿Qué es esto del protocolo escolar? Lo primero, bueno, que esto se los voy a decir con más detenimiento la siguiente plática que les dé. Lo primero que tenemos que hacer siempre es, si en la escuela detectamos una situación de este tipo, inmediatamente mandarles a hablar a los papás y analizar si realmente esto es un conflicto o ya es un caso de bullying. Lo mismo, papás, les pido encarecidamente, cuando detecten alguna situación con las características que les estoy diciendo, no duden en acercarse a la escuela de manera privada, y juntos vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. Muchas situaciones se dan fuera de la escuela y nosotros no nos damos cuenta, como es, por ejemplo, el ciberbullying. Entonces, lo primero, acérquense, papás, y vamos a analizar y a tomar medidas y a tomar decisiones tantos con la víctima como con el acosador. Es importantísimo trabajar en ambos lados y trabajar juntos. Este es un problema que nos compete a ambos. Esto no es un problema de la escuela únicamente. En la escuela no se promueve el bullying, no se promueve, al contrario, todo el tiempo estamos, no le hables así, no se avienten, no jueguen así, no sé qué. En la escuela no se promueve, en la escuela promovemos, claro, en una escuela seria, una sana convivencia escolar. Sin embargo, esto nos rebasa. En la escuela no podemos controlar los hábitos que traigan los niños, la educación que traigan de casa, situaciones que traen muy complicadas. En la escuela se puede dar el bullying, pero no es que en la escuela promueva ni haya bullying. Eso es una responsabilidad compartida en donde necesitamos mucha comunicación. Entonces, cuando detectamos que hay un foco importante ya de bullying, de una violencia demostrada, hay que levantar un protocolo escolar. Se forma un órgano escolar, se investigan los hechos, se definen acciones tanto para uno como para el otro, si es necesaria una terapia, medidas que se van a tomar en la escuela, la red de apoyo que hay que hacer por fuera, etcétera. Y esto se informa a la Secretaría de Educación. Las escuelas tenemos obligación de reportar situaciones serias a la Secretaría de Educación a través de este protocolo. Si la violencia es grave, entonces incluso se mete el protocolo a jurídico, en donde ya jurídico determina si entra en la investigación derechos humanos, si entra la ciberpolicía en caso de que haya un caso de bullying a través de las redes. Este problema se ha puesto tan serio que ya incluso hay asociaciones, está la ciberpolicía, se hace toda una investigación. En el caso también del sexting, que es cuando los chavos se mandan imágenes con poca ropa a través de las redes, y por ahí no falta uno que luego las publica y anda la chavita en los teléfonos celulares de toda la escuela. Entonces, todo esto está muy reglamentado y hay que conocerlo, pero entonces se da otro abordaje. Incluso puede entrar a lo mejor la Secretaría de Salud o puede entrar Derechos Humanos, puede entrar pues ya asociaciones civiles para investigar el caso, que fue lo que acaba de pasar con la niña esta que una compañera le arrojó una piedra a la otra, seguramente en donde se destituyó a la directora hasta el doctor. Hubo un despido de varias personas, seguramente porque hubo descuido, ya se venía dando esta situación.
ya había seguramente, ya no nada más, empezó seguramente en un conflicto que no se atendió a tiempo y seguramente desembocó ya en un caso de una violencia escolar en donde pues hubo la muerte de una niña. Son cosas muy tristes, llegan a pasar, espero que, bueno, pues que nunca, primeramente Dios, nunca estemos en una situación de este tipo. Y les puedo decir sin temor a equivocarme que son las ventajas de un colegio no tan grande. Es una de las ventajas que se pueden detectar y atender situaciones rápidamente. Bueno, volviendo al conflicto, papás, quiero que nos quedemos en esta plática de escuela para padres con el análisis de lo que son los conflictos, que son normales, que debemos dejar. Primero, que nuestros hijos los resuelvan. Segundo, si no los pueden resolver, puede entrar un mediador y ya. Y tercero, si ni aún con el mediador se resuelven, entonces ya podemos intervenir como papás, etcétera. El conflicto hay que atenderlo para que no se convierta en violencia, pero debemos nunca perder de vista que hay una rayita muy sutil, pero que no hay que sobreproteger a nuestros hijos. No todo es bullying. Ahorita para las mamás todo es bullying, que son los ejemplos que les puse, que porque no me lo juntan, que porque eso no es bullying y hay que dejar en ciertos casos que nuestros hijos aprendan a resolver esto, que aprendan a escuchar, a negociar, etcétera. Puede ser con la ayuda de un mediador. Si hay algo esta tarde que quiero que se lleven es esta frase que para mí fue muy clara. Son frases cortas, son aforismos, pero que encierran una gran sabiduría. La frase de hoy es: toda ayuda innecesaria se convierte en una limitación. Hablando de todo lo que les dije, de sobreproteger a nuestros hijos y no ver la parte positiva de los conflictos. Toda ayuda innecesaria se convierte en una limitación. Aquí tenemos a un papá haciéndole la tarea a la niña, o un papá que su hijo ya está bien grande y le está cargando la mochila, o está interviniendo todo el tiempo con los primos a que lo junten, etcétera. Ejemplos que ya les puse. Muy bien. Quiero dejarles una reflexión final. Padres de algodón, hijos de cristal. Ahí está el ejemplo de un papá. El niño puede perfectamente cargar su mochila, sin embargo el papá le lleva la mochila, etcétera. Bueno, ¿qué son los padres de algodón? Centrados en que sus hijos no se frustren, tengan todo lo que quieran, no hagan esfuerzos, no encuentren dificultades, no tengan que tolerar un no, no se enojen, no sufran, no viajen en transporte público, no caminen porque se cansan, no vean familiares enfermos, no los quiero traumar, no asistan a funerales ni entierros, no tengan obligaciones, exijan sus derechos, satisfagan sus deseos, manejen los tiempos de la familia, decidan aún aquello para lo que no están preparados. Esos son padres de algodón. Vamos a ver si nos identificamos con algunas de estas características, si somos realmente padres de algodón. Vamos a educar hijos de cristal. Los hijos de cristal, ¿qué? Se desmotivan fácilmente, no tienen tolerancia a las frustraciones, quieren todo ya, no saben transitar procesos, no tienen recursos para vencer la dificultad ni superar obstáculos, carecen de perseverancia, no están dispuestos al esfuerzo para obtener logros, no aceptan límites, creen tener derecho a todo y responsabilidad con nada, son frágiles, la comodidad limita el desarrollo de su potencial, pocos recursos para enfrentar la vida adulta, se deprimen fácilmente, bajo o nulo sentido de vida, dificultad para descubrir su vocación, todo debe ser rápido, inmediato y gratificante, necesitan estímulos constantes. Bueno, todo es todo por mi parte. Les agradezco su paciencia en escucharme. Ojalá que de todo lo que hablé
algo les sirva, algo nos sirva. Les encargué muchísimo a todas las coordinadoras que escucharan también la plática, las tengo conectadas a todas. Es importante que ellas también distingan conflicto, de violencia, de bullying, de etcétera, que todos tengamos claridad en los criterios. Y pues bueno, vamos a abrir, Pablo, si me lo permites, voy a abrir el micrófono 5 minutos, el chat. Sí, ya están abiertos. Por si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer alguna reflexión, alguna felicitación, lo que quieran, tienen 5 minutos. Yo aquí voy a estar al pendiente de leer sus comentarios. Ok, bueno, dice aquí, hola, buenas tardes, excelente, muchas gracias por compartir, muchas gracias, muy buena plática, gracias, muchas gracias. Son los comentarios que tenemos. Si alguna de las directoras que está conectada quiere la presentación, se las paso con muchísimo gusto y ya nada más ustedes la adaptan a sus escuelas, ¿eh? Con mucho gusto. Ahora sí que esto es una labor de todos y entre más sana tengamos convivencia en las escuelas, vamos a tener una comunidad pacífica, vamos a vivir más en paz todos, no en una cultura de violencia. Es una responsabilidad de todos. Bueno, papás, pues vamos a dejarle aquí. Miren, 1 hora exactamente. Quiero ser muy respetuosa con su tiempo. Les mando un abrazo con todo mi cariño y sigo a sus órdenes en el colegio. Espero que les haya gustado. Hay un comentario de una directora de preescolar. Ya me llegaron varios. Dice, muy enriquecedora y muy importante el tema para las familias actuales. Muchas gracias. Interfieren en clase con su mala conducta, queriendo cómo vender las respuestas de exámenes. No lo entiendo ahí. Sí, hay muchos comentarios, no los leyeron. Muchas gracias, felicidades. ¿Qué más dice aquí? Hay por ahí de alguna... Decía, como directora preescolar veo que los alumnos y los padres de familia se presentan intolerantes y no quieren que sus hijos sufran situaciones de conflicto. Ok. Fíjense cómo es una directora de preescolar, está comentando que ella como directora de preescolar vive mucho esta situación de papás de algodón que no quieren que sus hijos sufran nada, lo que son los conflictos propios de la edad preescolar. Cada edad obviamente tiene sus conflictos normales. Cómo desde el preescolar empezamos a fomentar la cultura del poco esfuerzo, la cultura del que no vivan conflictos, y entonces estamos desarrollando pues hijos con poca autonomía, poca responsabilidad, victimización, y ya en primaria superior van a caer en conductas manipulatorias. Bueno. Hay una persona que comenta que ha notado más conflictos este año que el año pasado. No sé qué opinas tú, pero yo creo que tiene que ver con que el año pasado todavía no volvíamos por completo a la normalidad. Exactamente, sí, claro. Se están presentando muchos fenómenos. A mí me decía Fernando, el delegado de la Secretaría, el exdelegado de la Secretaría, que se están viviendo muchísimas situaciones de conflicto. En escuelas públicas, en algunas está la situación incontrolable, en otras escuelas está más controlada, pero se han incrementado los conflictos. Y él me decía que una de las razones es porque cuando los niños estuvieron en casa con la pandemia, probaron lo que era el dulcecito de vivir en familia. Y que ahora que los papás volvieron a sus trabajos normales, los niños han sentido mucho de nuevo como este abandono, que es una de las causas que se están analizando en la Secretaría de Educación de por qué se ha incrementado tanto los conflictos, incluso hasta caer en violencia en algunas escuelas. Lo platicaba yo con él la semana pasada, y entonces por eso hay que cargarnos las pilas al doble, ustedes y nosotros con mucha comunicación. Hay cosas que suceden fuera de la escuela que es importante que las sepamos para saber si podemos intervenir. Nosotros también, que haya mucha comunicación entre nosotros. Muchas veces todo lo que se comenta en los chats de mamás son informaciones tergiversadas,
no nos ayuda a resolver el problema y la información está muy tergiversada. Nada menos, yo hoy tuve cita con 2 mamás en la mañana y se quedaron sorprendidas de todo lo que se ha hecho en el caso de sus hijos, de todas las intervenciones que ha habido. Se quedan sorprendidos, pero muchas veces no se las informamos porque son conflictos. Nosotros no les vamos a estar hablando porque los niños ya no juntaron a otro, porque no les vamos a estar informando, eso es chamba de nosotros dentro del colegio. Nosotros les vamos a informar cuando el problema se agrave, para detenerlo cuando ya vimos, a ver, ya con todo lo que hicimos, ya no se puede, necesitamos la intervención de los papás, es cuando se les informa muchas veces, lo mismo ustedes hacia nosotros. Entonces es importantísimo que antes de estar haciendo suposiciones y estar con tanta información tergiversada, se acerquen al colegio, nos pregunten, a lo mejor habrá situaciones que no estemos viendo y pues bueno, entre ambas partes vamos seguramente a tener más herramientas para resolver esos conflictos. Pregunta una persona que quisiera platicar contigo para cambiar a sus hijos. No sé si gustas dar algún teléfono o algo para pedir una Sí, cita. para traerlos acá con nosotros, ¿cómo no? El teléfono es 477, lo podemos poner por ahí. Es 718-4460, con la señorita Ingrid, es la persona de admisiones. Y también alguien pregunta que si esta plática se podrá ver en alguna página. Sí la estamos grabando, pero creo que se las hacen llegar por WhatsApp, ¿no? Ok, yo tengo el blog Family Coaching, se las puedo mandar a través del blog, o también tengo en el Facebook Norma Revilla, autora, que es donde está subida también la novela que escribí, de la cual les he estado hablando, se va a subir ahí. Norma Revilla, autora, en Facebook, o también a través del blog Family Coaching, también ahí para que la tengan. Dice aquí, me gustó en el Instituto Hispano-Inglés por la implementamos este año la psicología en positivo. Es un programa muy bonito que ya teníamos, pero que suspendimos con la pandemia. Ya se volvió a implementar. Vamos a tener en 2 o 3 semanas las clases públicas de inglés en primaria para que ustedes vean todo el avance de sus hijos y seguramente vamos a tener también una demostración de lo que es la clase de psicología positiva. Les va a encantar, ahí se trabajan muchos de estos temas. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de llegarles a los niños por todos lados, que por un lado estén en academias deportivas, que estén pues de alguna manera vigilados. No se imaginan, papás, lo que los niños están viendo en las tablets y en los teléfonos. Es impresionante, hay que meter el control parental en los aparatos tecnológicos, en donde el niño ve hasta tal hora, en donde no tiene acceso a ciertas páginas. Los niños están muy expuestos a muchas cosas. Les puedo decir que a ustedes les está tocando educar a sus hijos de una manera mucho más difícil que lo que me tocó a mi generación. Se están complicando muchísimo las cosas por la influencia de las redes sociales y porque los papás no estamos controlando, ni siquiera sabemos qué están viendo nuestros hijos. Nuestros hijos están viendo muchísima pornografía y ni siquiera nos damos cuenta. Ya que en la escuela lo detectamos, pues por los temas que platican, decimos de dónde sacó el niño esto, cómo saben esta otra cosa. Lógicamente, todo tergiversado, niños que llegan muy alterados a la escuela, ¿por qué? Porque no durmieron bien, porque están con videojuegos a lo mejor muy violentos, en fin, cosas que antes no había. Entonces, las escuelas no podemos hacer milagros, ni ustedes tampoco. Hay que apoyarnos. Esto es una responsabilidad compartida en donde tenemos que trabajar mucho. Hay mucho por hacer, muchísimo. Lo estamos viendo en escuelas en Estados Unidos donde hay balaceras, donde entra alguien, mata, etcétera. Eso no se veía antes. Entonces, pues, pero hay que empezar por lo que son los conflictos. Por ahí, hay que empezar ahí por distinguir lo que es un conflicto. Si no hay necesidad de que yo intervenga, vamos a dejar que mi hijo viva las consecuencias de sus actos, pregunto en la escuela, en fin, hay que empezar por ahí. Y ya de ahí
vamos viendo qué hacemos dependiendo de cada situación. Dice, los papás se olvidan muchas veces que el especialista es el docente y no ellos. Ellos quieren que los docentes hagan las cosas como ellos quieren y que hagan lo que a ellos les toca. Es como ir al doctor y pedirle que haga, ok. Muchas felicidades, Miss Norma, muy interesante la plática. ¿Dónde puedo adquirir tu novela? Hablen al colegio y se las dejo ahí con Liz Martínez, con mucho gusto. Pregunta a un papá que cómo saber si el niño llega y le cuenta de algo que pasó en el salón y es un conflicto normal. Ok. ¿Cómo saber? Pero dice que cómo hacer que el niño, que si no haces nada, el niño no sienta que lo ignoraste. Ok, es que para eso, a ver, primero, nosotros conocemos a nuestros hijos. Desde ahí empieza como el análisis objetivo del conflicto. Nosotros conocemos a nuestros hijos. Si sabemos que nuestro hijo tiene conflicto aquí y acá y acá y acá, bueno, pues ya desde ahí, pues a ver, no hay que creerle al 100%. A lo mejor lo que nos está diciendo sí sucedió, pero no nos está contando todo. Yo hoy en la mañana le decía a una mamá con la que platiqué, mira, los niños cuando son chicos no tienen la capacidad de ver el conflicto en todo su contexto. El niño aísla el conflicto porque no tiene esa capacidad, ni siquiera la tenemos muchos adultos. Entonces, el niño te puede decir, es que porque se me cayó la pluma, la Miss me llevó, ya me sacó del salón y me llevó con la Miss Betty, y Miss Betty me estuvo trabajando en su oficina. Y es lo que el niño cuenta porque eso sucedió efectivamente. Lo que el niño no es capaz de ver es que la pluma que se le cayó es la gota que derramó el vaso porque toda la mañana estuvo súper inquieto dando lata, ¿sí? Entonces, ya se le cae la pluma porque está jugueteando ya. Es lo que el niño no es capaz de ver. Entonces, si nosotros como papás no investigamos, no le mandamos un recadito a nuestro DAP, oye, mi hijo me dice que esto, cómo estuvo, hasta en la libreta, que haya una comunicación, nos vamos a quedar con una idea muy corta. Y no es que el niño mienta, el niño no tiene la capacidad de analizar el conflicto dentro de un contexto, ni con una historia de que ya el niño estaba como con 2 llamadas de atención y ya con la tercera el niño se va suspendido a su casa, por ejemplo. El niño no es capaz de analizar todo esto. Si nosotros lo sobreprotegemos y no investigamos y no platicamos con él y no lo hacemos ver su parte de responsabilidad en eso que él hizo, entonces el niño conforme va creciendo, él va teniendo más conciencia y empieza a aprender conductas manipulatorias, en donde ya sabe que nada más va a contar esto, pero ya lo hace con conciencia. Y entonces es cuando esto se nos empieza a dificultar tremendamente cómo ayudar, como si el niño todo el tiempo ya está manipulando. No hay que llegar a eso. Entonces, hoy más que nunca se necesita mucha comunicación con la escuela, con la maestra. Tenemos muchos canales de comunicación y pues hay que aprovecharlo, aunque tengamos que trabajar al triple, ¿verdad? Ok. Muy bien, ¿Qué pues más? parece que es Tendré todo. una cita. Pues bueno, creo que es todo. Son las 7:12. Les agradezco su presencia. Les mando un abrazo y nos vemos mañana en el colegio. Si ya no nos vemos, bueno, sí, mañana todavía porque es jueves, el viernes ya tenemos consejo técnico y pues 2 semanitas de vacaciones. Si por algo ya no nos vemos, les deseo que tengan unas bonitas vacaciones, disfruten a sus hijos, aprovechen un poco, pues a ver, a reflexionar un poco en todo lo que les dije y pues bueno, ojalá que haya servido esta plática. Les mando un abrazo.